Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Mucho gusto en estar acá con ustedes en una etapa muy interesante de nuestra política, donde se está abriendo una competencia por definir el futuro de nuestro país. Muchas veces las elecciones tienen un carácter o simplemente es una especie de torneo a ver quién lleva más votos y no hay realmente una diferencia de proyectos. Sin embargo, ahora, en esta circunstancia política que estamos viviendo en nuestro país, vamos a tener una disputa real por el poder entre un modelo dependiente, un modelo hecho para las minorías y para los privilegiados, o un proyecto autónomo, soberano, integrado a la comunidad y a las naciones de Latinoamérica e integrado en el mundo, y al mismo tiempo un proyecto que pretende priorizar los intereses populares, los intereses ciudadanos y que podamos avanzar en un tránsito hacia una democracia real de contenido social, de profundo contenido social, ampliamente participativa e integrada al mundo latinoamericano. Y hay un proceso que se había iniciado ya previamente al golpe con este juicio infame que hace el Parlamento paraguayo al presidente Lugo, que también, digamos, como parte de una conspiración muy sangrienta y muy lamentable en la historia política de nuestro país, que es la conocida como matanza de Curuguatí. Verá que cada día está más claro de que ha sido indudablemente parte de una conspiración sangrienta para derrocar al gobierno elegido soberanamente por el pueblo el 20 de abril del 2008. Entonces, con esos elementos que hoy tenemos, que justamente, como decía Ruth, establece un elemento muy particular a la situación política actual, en donde tenemos la obligación de restituir la democracia en nuestro país, y donde esto debe ser ampliamente acompañado por los compatriotas en estas próximas elecciones. Dentro de este contexto político general y dentro de esta situación que hoy vivimos de un gobierno que está muy aislado internacionalmente y que además juega un proyecto cuya agenda no parece del todo clara en relación a los demás países latinoamericanos, dentro de este contexto se ha dado todo un proceso dentro del Frente Guazú hasta llegar, después de muchas hipótesis, de muchas candidaturas, de muchas conversaciones y de barajar diferentes alternativas, a una candidatura que es la mía, que es la que se ha proclamado hace 5 días, y que hoy está siendo ya de amplio consenso dentro del Frente Guazú, de los 11 partidos y movimientos que lo componen, que están ya sumándose en forma entusiasta a este proceso. No vamos a presentar una candidatura simplemente de carácter testimonial que pretenda solamente denunciar, sino es una candidatura con un proyecto de sociedad, con un proyecto político también de consolidación del Frente Guazú, con un proyecto en relación al Estado paraguayo, al perfeccionamiento de sus instituciones, y estamos mirando para adelante. Todo lo que ha sido el proceso de selección de candidatos ha quedado atrás. Ya tenemos hoy el candidato. Estamos en proceso de consolidación del proyecto y del programa, y por supuesto tenemos la idea, el esfuerzo es de que todo el sector progresista y de izquierda pueda llegar con una fuerza única a las elecciones del 2013. Bueno, los 6 puntos que habían sido los de la Alianza Patriótica para el Cambio y que sirvieron realmente como una carta de presentación programática tanto para la candidatura de Lugo y como una orientación acerca de la gestión del gobierno del 2008-2013, y que de alguna manera ha tenido un avance significativo en algunos de estos puntos y en otros ha tenido mayores limitaciones. Los 6 puntos de la Alianza Patriótica tienen algunos aspectos que yo querría empezar por un tema siempre fundamental, que es el de la reforma agraria.
Un tema fundamental porque hace a un problema también central para poder pensar un proyecto de desarrollo y pensar una política económica que tienda a generar empleos en el corto plazo, a aumentar la productividad del agro y a sentar las bases para un proyecto industrial. Toda la política económica que podamos pensar, si es que solamente piensa en la renta o en la ganancia y deja de lado a lo social o al ser humano concreto, riñe realmente con un programa sustentable. O sea, riñe en el sentido de que va a terminar siendo un verso de una economía no hecho para las personas, para su bienestar físico, para su desarrollo espiritual, para su avance cultural, para vivir en un ambiente sustentable desde el punto de vista ecológico, que son elementos que hacen a una sociedad más armónica, donde estemos en mejores condiciones de vivir. Entonces el tema agrario, el de la reforma agraria, que ha sido indudablemente un área donde no se atacó los problemas principales durante el gobierno anterior, se constituirán en un objetivo de avanzar y profundizar. Durante el gobierno de Fernando Lugo, indudablemente a través del mayor control ambiental sobre las fumigaciones, sobre todo lo que ha sido las semillas transgénicas, se han establecido algunas limitaciones a la voracidad y a la barbarie de un modelo puramente extractivo, puramente mecanizado y puramente rentista, donde no tiene en cuenta el desarrollo nacional, no tiene en cuenta el desarrollo de las personas y no tiene en cuenta la conservación ambiental. Entonces, si bien desde el INDER, desde el CENAVE con la defensa de las semillas, y otras instituciones que han contribuido a atenuar de alguna manera el impacto negativo de este modelo, tenemos que pasar a una rediscusión del modelo productivo, y en ese modelo productivo, sin lugar a duda, una reforma agraria que tiende a crear empleos genuinos y aumentar la productividad, como decía anteriormente. No, evidentemente no podemos ir para atrás tampoco en cuanto a la producción. O sea, hoy día cuando hablamos de producción campesina, no tenemos que pensar en un campesino que establece una producción en base al arado de madera y con bueyes. Obviamente tenemos que pensar en un campesino productor con tierra suficiente, 20, 30, 40, 50 hectáreas, que lo haga mecanizar e incorporar toda la ciencia y la tecnología en su producción. O sea, yo había dado un ejemplo en la reunión, en el discurso de aceptación, de que nuestra idea es preferible tener 20.000 campesinos con 50 hectáreas produciendo, trabajando, desarrollando su producción, desarrollando el mercado mismo, desarrollando el consumo, desarrollando infraestructura, antes que un favero con 1.000.000 de hectáreas, que en general lo que trae es una gran renta para el productor mecanizado con visión de renta, y no trae necesariamente, con el agravante de nuestro país de que es una producción que no paga impuestos, ¿verdad? Con un elemento agravante. El problema está claramente descrito y la propuesta también. El problema es que este modelo actual genera una ficción de crecimiento económico, una renta para muy pocas personas y un gran desplazamiento campesino, dejando sin posibilidades de empleo, sin posibilidades de trabajo y sin posibilidades de desarrollo a centenares de miles de familias del medio rural. Entonces tenemos que pasar a la producción basada en el campesino productor, que cuando habla de economía familiar campesina ya no está hablando ni está planteando una producción rudimentaria, sino una producción desarrollada, una producción tecnificada, una capacidad asociativa que sin lugar a dudas hay que avanzar y desarrollar también en nuestro país en las diferentes formas, ¿verdad? Mutuales, cooperativas, que permita formas asociativas que potencien esa producción, y no solamente su producción, sino su misma comercialización
que no quede en manos de nuevo de quienes se quieren apropiar de la renta y del trabajo de otra gente. Hay una ficción que hoy día en el Paraguay hay un ingreso per cápita de casi $3.000 por persona. Uno diría estamos cerca de países de un mediano desarrollo, pero cuando analizamos hacia dónde va la renta en nuestro país y cuál es la estructura de la apropiación de la tierra, del salario, vemos una sociedad profundamente desigual que no se va a resolver con simples buenas intenciones, sino que se va a resolver modificando la base productiva y las relaciones sociales de la producción, o sea, quiénes son los dueños de la tierra, quiénes son los que avanzan en términos de tener capacidad productiva, capacidad de comercialización y capacidad de incorporar tecnología. Entonces, la justicia que queremos para nuestro país se va a fraguar, se va a hacer, se va a desarrollar en base a un nuevo modelo productivo. Que tampoco queremos engañar a la gente, un nuevo modelo productivo no es cuestión de que asumamos el 15 de agosto del 2013 y que en una semana vamos a tener por la vía de los decretos esa gran reforma. Estamos invitando a los compatriotas, y en ese sentido no solamente es a los campesinos productores, estamos invitando a los 6 millones de paraguayos a debatir sobre un modelo sustentable, un modelo de largo plazo, y que no tengamos vaivenes como el que hoy tenemos, que un año podemos crecer 15% y el año siguiente estamos en un déficit o en una casi recesión como hoy tenemos porque no llueve o porque hay una sequía, donde dependamos muy primariamente de una producción, valga la redundancia, de una producción que es muy primaria y que no tiene elementos que permitan un crecimiento hacia la industrialización y hacia el desarrollo actual e integrado a la región. Entonces, por supuesto, podemos tener un 15% como hemos tenido el año 2011, un crecimiento económico que ha sido el tercero a nivel mundial, y podemos estar hoy, 2 años después, con la mayor retracción de toda América Latina, y eso es porque el modelo económico fracasa, eso es porque el modelo económico está centrado, como diría la gente, se ponen todos los huevos en una sola canasta, y una economía sólida, una economía sustentable tiene los huevos en diferentes canastas.